Natsu le gritó a Laxus pidiendo que luchara en serio porque nadie soportaba ver cómo le daban la mayor paliza de su vida. No imaginaban que estaba encerrado en una ilusión teniendo que enfrentar a todo el gremio Raven Tail a la vez. Aunque Iván estaba confiado de poder ganarle con su equipo de élite, Laxus contó que Makarov había investigado todo lo relacionado con Raven Tail por la información que le pasó Gahel. A pesar de ver cómo iba creciendo el gremio anti-Fairy Tail a lo largo de 7 años, el anciano no hizo nada para detenerlos porque no habían filtrado la información secreta que ni siquiera Laxus conocía y su abuelo no quería contarle. A Iván le molestó saber que su padre todavía le tenía algo de compasión, por lo que atacó a Laxus enojado explicando que no hizo nada antes, porque solo necesitaba conocer la ubicación de Lumen History y no creía que Laxus no supiera dónde estaba. Laxus ya estaba cansado de soportar las tonterías de su fastidioso padre cuando vio a Makarov haciendo la señal con los dedos recordándole que contaba con todo su apoyo, así que Laxus comenzó a defenderse pateándoles el trasero a los miembros de Raven Tail uno por uno, aprovechando de vengarse porque los compañeros que salieron lastimados, por lo que le dejó claro a Iván que no iba a perdonarlo por eso. Iván no imaginó que su propio hijo lo atacaría, pero no contaba con que la verdadera familia de Laxus era Fairy Tail como tal, así que no fue problema mandarlo a volar, consiguiendo que se desvaneciera la ilusión, revelando que en vez de ser apaleado sin piedad, en realidad había derrotado a todos sus enemigos, que Raven Tail había hecho trampa y que definitivamente Laxus era muchísimo más fuerte de lo que esperaban. Gray sintió que Laxus se había vengado en su lugar, mientras Natsu sintió celos porque se robaban toda la gloria. Iván aprovechó su última oportunidad para advertirle a Laxus que el Lumen History era la oscuridad que escondía Fairy Tail. Mientras los guardias se llevaban a los de Raven Tail que quedaron descalificados de los juegos por los siguientes 3 años. Obra fue el único que consiguió escapar prometiendo volver a encontrarse con Fairy Tail. A pesar de lo ocurrido, los combates debían continuar, siendo el turno de Wendy contra Keira de Lamial Sky. Ambas eran tan torpes que se tropezaron con una roca antes de terminar de entrenar a la arena de combate. Aún así, muchos sintieron que el poder de Keira estaba fuera de lo normal. Erza incluso sintió la presencia de Seraph, por lo que Helal corrió a confirmar lo que pasaba. Wendy atacó de primero con viento de dragón, pero Keira usó un viento negro que levantó más sospechas. Mientras avanzaba el combate, las vieron usar las mismas habilidades, pues resulta que Keira también usaba la magia legendaria de Gold Slayer del cielo, al igual que Sun Crow, con quien Natsu peleó una vez más. Fuera como fuera, Wendy tendría que defenderse por su cuenta y sin ayuda. Así empezó una feroz batalla entre dos tiernas lolis que absorbían el oxígeno del aire para usar su poder, solo que Wendy ya dominaba un hechizo más poderoso con el que derrotó a Keira, dejando a todos orgullosos por su victoria. O eso creyeron por un momento, hasta que Keira se levantó sanando todas sus heridas mientras Helal observaba preocupado de que Keira realmente estuviera relacionada con Seraph, poniendo a Wendy en peligro. Helal no sabía si intervenir en la pelea mientras Doran Bolt lo vigilaba de cerca preguntándose cómo era posible que Mistogan estuviera de regreso en ese mundo. Como Keira no entendía por qué Wendy no se daba por vencida. Cuando el resultado del combate estaba claro, Wendy explicó que no podía hacerlo porque estaba allí para defender el nombre de Fairy Tail. Entonces Keira aceptó la voluntad de su oponente invocando un arte secreto de Gold Slayer, que comenzó a preocupar a todos los que conocían lo mortal que era ese poder. Sin embargo, cuando atacó no le hizo daño a Wendy, a pesar de haber sanado sus heridas. Keira no había recuperado la energía necesaria para dar un golpe fuerte. Wendy atacó con colmillos aplastantes y continuaron con patadas para después darse una ronda de puñetazos kawaii. Helal ya no podía detenerlas, viéndolas darlo todo con sus pequeños puños hasta que finalmente el combate fue declarado un empate, haciendo que una vez más todos se sintieran orgullosos de lo mucho que había crecido Wendy desde que la conocieron como una tímida niña que no le gustaba pelear. Keira curó a Wendy y le pidió que se volvieran amigas, conmoviendo al público con el nostálgico final. Helal se dio cuenta de que la presencia siniestra en realidad se encontraba entre la audiencia que comenzaba a salir del estadio. Justo cuando estaba a punto de acercarse, Doran Bolt se interpuso en su camino para preguntarle quién era, sabiendo que el verdadero Mistogan no estaba en ese mundo. Cuando le quitaron la máscara, descubriendo que se trataba de Helal. Por suerte, Yahima llegó justo a tiempo para explicar que Mistogan provenía de Edolas y mantenía su rostro cubierto porque era idéntico a Helal. Kagura se sintió mal al ver el rostro de Helal, pero les pidió a sus amigas que no hicieran nada imprudente, mientras que Lahar lo dejó ir tranquilo solamente por no dejar mal a Yahima, pues igual mandó capturar a Helal sin creerse el cuento de que era Mistogan
Histogan. Por desgracia, Helal ya no pudo encontrar a la persona que usaba una magia parecida a la de Zeref. Esa noche, Laxus le preguntó a Makarov por la Lumen History, que era la oscuridad de Fairy Tail. Entonces apareció la primera maestra de Fairy Tail diciendo que no era la oscuridad sino la luz del gremio. Tal vez quien había sacado esa información fue Puerito, el segundo sucesor, por lo que ella se arrepintió de su mala decisión al punto de echarse a llorar sin que Laxus o Makarov supieran cómo consolarla. Fairy Tail celebraba por las victorias de sus miembros durante los combates de ese día. Ersa se jactaba de su talento. Wendy estaba deprimida porque no ganó como tal y Elfman despertó descubriendo que Ever lo cuidaba dormida junto a su cama. Natsu empezó un reto de surfear sobre unos barriles seguido por Gray y Ersa. Todos festejaban contentos mientras las chicas del gremio Mermaid Hell estaban agitadas por haber descubierto Helal. Prosiguiendo con el cuarto día de los Juegos Mágicos, el reto consistía en sumergirse en una esfera de agua. Los que salían perdían y el último en quedar dentro era el ganador. Además, cuando solo quedaron 2 participantes, si alguno salía en menos de 5 minutos, quedaría en el último lugar. De esa forma, entraron un representante por equipo: Keria de la Mescal, Jenny de Blue Pegasus, Grizzly de Mermaid Hill, Lluvia de Fairy Tail B, Minerva de Sabertooth y Lucy de Fairy Tail A. Entre tantas mujeres, nadie le prestó atención a que también estaba un hombre de 4 pupi. Cada chica tenía un potencial de combate en agua. Lucy fue la primera en hacer un movimiento invocando obviamente a Aquarius, que hizo rodar a todas en su torbellino de agua, pero Lluvia lo repelió con Water Cyclone. Cagel estaba seguro de que nadie podía ganarle a Lluvia en el agua, menos cuando quería quedar bien mientras Gray la estaba observando. Jenny aprovechó la distracción para sacar a 4 pupi de combate, pero nadie le importó eso, más que ver a las demás chicas luchando en el agua. La pelea estaba reñida hasta que Aquarius se disculpó con Lucy porque tenía una cita en ese momento y desapareció dejándola desprotegida. A duras penas pudo invocar a Virgo y Aries para que la protegieran, deleitando al público con más chicas sexys en la escena, y lamentaban que no pudiera ver también a Wendy en traje de baño. Entonces Lluvia usó una técnica que había desarrollado gracias a su amor por Gray, con la que usó un torbellino sacando a Jenny, Keria y Grizzly del agua. Minerva y Lucy apenas resistieron. Lluvia estaba tan feliz que buscó a Gray con la mirada esperando que estuviera orgulloso de su poder. Por culpa de su distracción terminó fuera del agua porque Minerva no perdió la oportunidad de atacarla, quedando solamente ella con Lucy, que ya no tenía ningún espíritu celestial con ella. Ahora debía resistir otros 5 minutos o la siguiente eliminada terminaría en el último lugar. Minerva aseguró que podía sacarla de una vez, pero prefería divertirse primero, comenzando por atacar con unas extrañas esferas de energía. Además, se robó todas las llaves dejándola sin ninguna habilidad a la mano. Lucy no quiso rendirse, resistiendo cada ataque aunque fuera doloroso, porque no podía defraudar a sus compañeros. Sus palabras desconcertaron a Minerva, dejándola paralizada hasta que se cumplieron los 5 minutos. Solo que ahora Minerva atacó enojada solo para descargar su ira, torturando a Lucy con sus golpes uno tras otro, a pesar de que el final del combate ya era bastante obvio. Fairy Tail sintió un profundo odio contra Sabertooth, que solo quería demostrar que eran los más fuertes. Solo cuando detuvieron el combate, Minerva sacó a Lucy del agua y la dejó caer desmayada del suelo, siendo rescatada por sus amigos en el último segundo. Mientras Wendy y Keira sanaban a Lucy, Ersa le reclamó a Minerva porque torturar a su oponente debía estar fuera de las normas, pero a ella no le importaba mientras el público estuviera complacido viendo como Fairy Tail y Sabertooth estaban a punto de enfrentarse allí mismo y todos sus aliados no dudarían en unirse también a la pelea que podría terminar como un gran desastre durante los juegos. El público pedía pelea, pero Ersa detuvo a Natsu y les dejó en claro a Sabertooth que no le importaba que en ese momento eran considerados el gremio número 1. Cometieron el error de meterse con quienes no debían hacerlo. Mientras Lucy se recuperaba en la enfermería, incluso el equipo de Fairy Tail B fue a visitarla, porque seguían siendo miembros del mismo gremio. Cuando ella despertó, vio a todos sus amigos presentes y pidió disculpas por arruinarlo, pero obviamente le dijeron que no fue así, sino que gracias a ella quedaron en segundo lugar y por suerte habían recuperado sus llaves. Cuando se volvió a dormir, entró Makarov para darles la noticia de que ambos equipos tendrían que unirse, ya que la descalificación de Raven Tail dejó a los grupos impares, lo cual no era conveniente durante los duelos. Lo bueno era que conservarían los puntos del equipo A, que era el más alto, con la opción de escoger a los mejores 5 miembros para continuar participando en los juegos, y Natsu no podía quedar por fuera, porque prometió vengar a Lucy. Así fue como quedó el tan esperado equipo conformado por Natsu, Gray, Ersa, Cagel y Laxus, esperando ansioso su siguiente enfrentamiento contra Sabertooth. Lo que ellos no sabían era que originalmente los Juegos Mágicos eran un festival del Rey Dragón, donde participaban dragones humanos y demonios. El primer encuentro fue entre Ichiya y el conejo de Blue Pegasus contra Bacchus y Rocker de 4 pupi. Aunque los de 4 pupi tenían pinta de matones, Blue Pegasus inició con un saludo amistoso
amistoso que conmovió al público mientras esperaban ansiosos que por fin revelaran la identidad del conejo, solo para quedar con la boca abierta al ver que era Nichilla, un Exit. Pero lo más aberrante era ver a dos Chichillas en un solo lugar, provocando que Ersa se desmayara del asco. Rocker quería que lo descalificaran por no ser miembro de Blue Pegasus, pero Nichilla ya tenía el tatuaje impreso en la espalda. Ichiya contó que un día buscó un delicioso parfum en el bosque hasta perderse y desmayarse de hambre, cuando fue rescatado por los Exits que llegaron a Earthland. En ese momento conoció a Nichilla, como si se tratara del destino y no pudieron evitar que naciera una hermosa amistad. Bacchus golpea a Nichilla cansado de escuchar tanta tontería y resulta que en realidad el Exit ni siquiera tenía la capacidad de pelear, cayendo derrotado con el primer golpe. Ichiya creyó que serían igual de fuertes por tener el mismo rostro, por lo que pagó su error recibiendo él también una paliza. Aún así, Ichiya no dejaría que la derrota de su doble fuera en vano. En cambio, por fin despertó el verdadero poder del parfum de la victoria. Cuando 4 Puppy volvió a atacar, él los sorprendió con su cara más sexy para después mandarlos a volar de un puñetazo. Ichiya lanzó toda su belleza por el coliseo, donde no sabían si asquearse o asombrarse por su poder. El siguiente encuentro fue entre Leon y Yuka de la Emilia Scale contra Kagura y Miliana de Mermaid Hill. Como sería un encuentro interesante, Natsu lamentó que Lucy y Elpham se lo perdieran, mientras algunos se debatían sobre cuál equipo debía darle su apoyo moral. Lluvia solo pensando que quería estar junto a Gray y su única oportunidad sería si alguno de sus compañeros era lesionado, y Gray tendría que suplicarse que los reemplazara. Kaura le dijo a Miliana que se mantendría apartada un rato para aprovechar esa pelea como parte de su entrenamiento. Sus oponentes sabían que no debían bajar la guardia a pesar de enfrentarse solo contra 2 mujeres, y Leon solo quería llamar la atención de Lluvia. Miliana empezó a atacar por sí sola, provocando que Lamia Scale se sintiera ofendido por no tomarlos en serio. Tanto Leon como Yuka atacaron, pero fueron repelidos por Miliana, que le dio el primer golpe a Yuka y usó sus garras para arañarle el rostro. Cuando usó su cola de gato, Yuka pudo bloquear la magia, por lo que Miliana lanzó múltiples colas hasta que una logró sujetarlo. Lion la cortó, pero fueron atacados por más colas, hasta quedar totalmente atrapados. Pero Lion no podía quedar mal frente a Lluvia, así que usó su cerebro más que técnica, creando un ratón de hielo para que Miliana lo persiguiera sin poder resistir su instinto felino. Entonces Lion lanzó una ventisca obligándola a refugiarse en un cálido kotatsu. Aunque demostró una gran habilidad, Lion fue rechazado por Lluvia. Como no podía pasar más de media hora peleando, Lion tuvo que ponerse más serio creando un tigre de hielo que atacara a Miliana hasta que se dio por vencida, obligando a Kagura a luchar en su lugar. Kagura no tenía comparación alguna, derrotando a Yuka al instante sin siquiera sacar su espada. Solo quedaban ella y Lion de pie, pero Kagura sabía que Lion todavía tenía un asombroso poder que no había querido revelar. Entonces empezó el verdadero combate. Al principio Lion fue derribado, por lo que Gray lo regañó al marchar el nombre de la maestra que lo entrenó, así que Lion decidió ponerse serio invocando a un tigre, un gorila y un dragón de hielo. Aunque Kagura estaba acorralada, lanzó un hechizo que alteró la gravedad haciéndolos volar, y cuando estuvo a punto de dar el golpe final, se acabaron los 30 minutos límites, dejando el combate como un empate, aunque todos sabían que Kagura hubiera ganado y nadie lo había visto sacar su verdadero poder. Ahora solo quedaba el combate más esperado por todos, pero primero Natsu visitó a Lucy. Luego salió de la arena de combate donde se enfrentarían al gremio que antes fue el más fuerte contra el gremio que actualmente era conocido como el número 1, Natsu y Gahel contra Sting y Roach. Los 4 eran Dragon Slayer con magia antidragones. Ninguno esperó un segundo, sino que empezaron de una vez la feroz pelea para terminarla antes del límite de 30 minutos. Natsu mandó a volar a los Dragon Slayer del supuesto gremio más fuerte, por lo que Natsu preguntó cómo habían derrotado a un dragón siendo tan débiles. Sting confesó que en realidad desvivió un dragón, entonces invocaron su poder White Drive y Shadow Drive, creando expectativas sobre su poder secreto. Natsu fue atacado por el juicio del Santo Blanco por parte de Sting, mientras Gahel intentaba golpear a Roach sin conseguirlo. En cambio, él recibió un golpe que hizo chocar contra Natsu. Ellos discutieron mientras sus oponentes trabajaban bien en equipo, empezando a darles una paliza. Entonces Natsu notó una marca en su estómago que no lo dejaba moverse libremente. Gahel fue el primero en detener a su oponente cuando aprendió a leer sus movimientos, y Natsu no tardó en eliminar la marca que lo puso en desventaja por unos instantes. Después de eso, los de Sabertooth fueron apaleados, hasta que Sting usó un nuevo poder oculto. Tras una explosión que iluminó todo el coliseo, resultó que Natsu detuvo el ataque con su mano, y Roach tampoco podía hacer nada contra Gahel. Fairy Tail los destrozó, pero igual no querían darse por vencidos, recordando una vieja promesa que hicieron. Así que activaron por primera vez el poder de Dragon Force, el cual Natsu solo podía usar con ayuda, y ellos lo
liberaron por voluntad propia. La diferencia de poder fue notable desde el primer golpe que mandó a volar a Natsu y causó explosión que sacudió el coliseo y destrozó la arena. El combate continuó mientras caían al subterráneo. Aunque Sting fue derribado en un segundo, contraatacó con un poder que la primera maestra reconoció como atributos santos de la magia, contra la cual Natsu y Gahel no parecían tener oportunidad alguna. Cuando Sting era un niño lector, el Exit que lo acompañaba estaba triste porque nadie creía que Sting hubiera derrotado a un dragón, así que Sting le prometió que derrotaría al mago conocido como Salamander para probar que no mentía. Ahora que parecía haber cumplido su promesa, por fin podía estar tranquilo. O eso creyó, hasta que Natsu y Gahel se levantaron y Natsu se burló porque ahora había podido leer todos sus ataques. Aunque reconocía que sus golpes sí fueron duros, podía saber incluso en qué postura colocaban sus pies, comenzando a discutir con Gahel por una diferencia de opinión milimétrica. Así que Natsu lo mandó a otro sitio para quedarse a solas y tomar revancha contra los niñatos que subestimaron a dos dragones veteranos. Entre la multitud volvió a sentirse algo parecido a la presencia de Serev, por lo que Helal no quería volver a dejarlo escapar. Sting y Roche se enojaron porque Natsu no podría derrotarlos cuando usaban el mayor poder de los dragones, pero él activó su propio fuego explicando que apenas si podían usar la mitad del verdadero poder, y les recordó que estaba tomando venganza porque su gremio lastimó a sus seres queridos. Los de Fairy Tail aseguraron que se hacía más fuerte cuando peleaba con oponentes poderosos, así que estaba jugando con sus rivales en ese momento, que sin importar que Sting y Roche sacaran su máximo poder combinándolo como uno solo, al final de su ataque más fuerte, Natsu mantuvo siempre la calma recordando que Happy lo despidió con el símbolo de Fairy Tail, así como Lucy le dijo que confiaba en él y también hizo el símbolo con sus compañeros, enviándole apoyo moral desde la distancia. Como si sintiera la voluntad de sus amigos, Natsu se defendió del feroz ataque usando una explosión corte de filo de llama carmesí. Entonces, otra explosión volvió a sacudir el coliseo. Rogue y Sting cayeron reconociendo la superioridad de Natsu, que fue el único en quedar ileso, celebrando luego de demostrar que Fairy Tail era realmente el gremio más fuerte. Solo faltaba la batalla final de supervivencia para finalizar los juegos mágicos, pero Fairy Tail ya había alcanzado el primer lugar y fueron a celebrar todos juntos en la enfermería, olvidándose de que Gahel fue enviado a las minas subterráneas. Curiosamente, cuando buscaba una salida, enojado con Natsu, se topó con una tumba de dragones. Al mismo tiempo, Helal perseguía al sujeto con la presencia de Serev. Mientras tanto, Yukinos resultó estar involucrada en un proyecto militar secreto que supuestamente tenía la finalidad de salvar al mundo sin que nadie estuviera enterado del peligro que se avecinaba. Solo Charles tuvo otra vez una visión de Lucy llorando en medio de una guerra. Natsu y Gray discutían mientras Lucy les pidió que no destruyeran nada cuando todos celebraban en un bar. Entonces llegó Gahel y los invitó a ver el gran descubrimiento que hizo bajo el coliseo. Mientras tanto, en Cybertooth, Gemma regañó a Sting y Roche por haber perdido contra Fairy Tail, y como no aceptó sus disculpas, los atacó violentamente. Cuando les pidió que borraran sus insignias para expulsarlos del gremio, Lector suplicó piedad temblando de miedo, mencionando que en realidad pelearon muy bien y mostraron un poder increíble. Aún así, Gemma no hizo otra cosa que enfurecer contra el pequeño Exit, lanzando un ataque que lo hizo desaparecer. No podían creer lo que había pasado, por lo que Sting estalló en ira contra Gemma, causándole un hoyo en el estómago, que dejó complacida a Minerva, que estaba cansada de su viejo padre. Al mismo tiempo, Helal por fin alcanzó al encapuchado, alcanzando a ver su rostro, que lo dejó asombrado por lo que descubrió. Después de eso, Helal solo les informó a sus compañeras que accidentalmente habían quedado envueltos en un desastre inevitable relacionado con el portal Eclipse que podía cambiar al mundo. Un grupo completo acompañó a Natsu y Gahel al cementerio de dragones. Por suerte, Wendy recordó una magia llamada Vía Láctea que había aprendido, y no fue sino hasta ese momento que entendió que su función era poder comunicarse con el alma de los dragones durmientes, así que procedió a realizar un círculo en el suelo para activarla. Entonces apareció el espíritu de un enorme dragón asustándolos. Se trataba de Seal Conis. Él contó que 400 años atrás los dragones gobernaban el mundo y los humanos solo eran sus presas, hasta que un tonto dragón quiso que coexistieran en paz. Eso provocó una guerra entre los que apoyaban y los que no estaban de acuerdo como él. Entonces los otros dragones les dieron a los humanos el poder de Dragon Slayer, que podía ayudarlos a destruirlos, y terminaron eliminando incluso a los dragones que querían protegerlos. Uno de esos humanos se bañó en la sangre de tantos dragones que terminó convirtiéndose poco a poco en uno de ellos. Luego de eliminar a todos los dragones que veían en ese cementerio, se volvió el Rey Dragón e inició una nueva guerra con la forma de Festival de Dragones. El
rey dragón era Agnologia, el mismo con quien Fairy Tail peleó anteriormente. Zelkonis no pudo decir nada más cuando su alma terminó de irse. El mayor miedo era que usar la magia de dragón los convirtiera en uno, pero un hombre apareció diciendo que, según sus investigaciones, en realidad fue Zeref quien convirtió a un humano en Agnologia. Aunque no lo conocían, reconocieron a Yukino a su lado y Charles recordó haberlo visto en una de sus visiones, donde Lucy lloraba en medio de la ciudad destruida por los dragones y Natsu luchaba contra ellos a pesar de que parecía imposible poder ganarles. El hombre se presentó como Arcadios, capitán de los caballeros sagrados de Ouka, un grupo del ejército estacionado en Crocus, y Yukino también era miembro del ejército en ese momento, porque necesitaban a un mago celestial para la misión. Arcadios los llevó al Palacio Real, donde primero se disculpó con Lucy por tratar de secuestrarla anteriormente, ya que necesitaban su poder. Luego confesó que los juegos mágicos eran solo una pantalla con el verdadero fin de robarse un poco de la energía de los magos para poder llevar a cabo sus planes, mostrándoles entonces a Eclipse, un portal que podía cambiar el mundo. La intención era usar las 12 llaves celestiales para abrirlo cuando el sol y la luna se alinearan para poder viajar 400 años al pasado y eliminar a Zeref antes de que se volviera inmortal. Lo curioso era que el eclipse sería en 3 días el 7 de julio, misma fecha en que desaparecieron los dragones que otorgaron poder a los Dragon Slayer. Por desgracia, el plan se cayó cuando el ejército real los encontró bajo el mando de Darton. El ministro de defensa ordenó el arresto de Arcadios por contarles esa información ultra secreta, también porque su plan era demasiado peligroso. También mandó arrestar a Yukino y a Lucy por ser usuarias de magia celestial. Natsu cometió el error de tratar de proteger a su amiga usando magia sin imaginar que el portal la absorbería toda, dejándolo totalmente agotado e indefenso. Darton dijo que no hacía eso porque quisiera. Sin embargo, como el rey le gustaba Fairy Tail, si ganaban los juegos les conseguiría la oportunidad para hablar directamente con él. El gremio entendió que tenía la responsabilidad de ganar para salvar a Lucy, pero tuvieron que amarrar a Natsu, que quería rescatarla de una vez sin importarle ir en contra del reino. Makarov aplastó a Natsu para detenerlo. Después de todo, todos querían proteger a Lucy, pero debían actuar con inteligencia. En su celda, Lucy se debatía si cambiar el pasado realmente fuera posible, cuando Yukino le contó que perdió a su familia por los seguidores de Zeref, pero eso no significa que el plan que tenía fuera la mejor opción sin conocer las consecuencias que tendría. El siguiente día de la competencia, los equipos se presentaron con normalidad con excepción de Fairy Tail, donde Natsu fue reemplazado por Lluvia, lo cual podía afectar bastante el resultado de su equipo. Pero eso no les importaba, ya que Natsu iba con otro equipo a rescatar a Lucy usando unos extraños disfraces para no ser descubiertos a mitad del camino. La última ronda del torneo consistía en un juego de supervivencia en la ciudad de Crocus, donde los equipos ganarían puntos por cada oponente que quedara inconsciente o incapaz de seguir luchando. Cada grupo tenía un líder que no sería revelado y valdría 5 puntos si era derrotado. Sin más reglas que limitaran sus estrategias, el equipo de Sabertooth decidió avanzar dividido mientras otros equipos se dividieron en parejas. Solo los de Fairy Tail permanecieron juntos. Además, tenían los ojos cerrados sin buscar la forma de ganar esa ronda, a diferencia de otros que ya comenzaban a enfrentarse a otros equipos para obtener puntos. Los primeros en conseguirlos fueron los de Lamia Scale, seguidos de Blue Pegasus. Lamia Scale siguió escalando al derribar a 4 Puppy, llevando la delantera hasta que Sting eliminó a un líder ganando 5 puntos de un solo golpe. Makarov no podía creer que Sabertooth les había quitado el primer puesto en la clasificación. De igual forma, los demás gremios continuaban ganando puntos mientras Fairy Tail seguía sin moverse. Pero no tenían que preocuparse, ya que en realidad todo iba de acuerdo a una estrategia que armó la primera maestra luego de analizar a cada uno de los participantes durante toda la competencia, y ahora sí era el momento de activar el plan llamado el Hada Estratega. Mientras tanto, el grupo de Natsu consiguió infiltrarse en el calabozo del palacio con éxito. En el torneo, Rufus usó la habilidad para rastrear la ubicación de todos los enemigos, pero Fairy Tail la esquivó fácilmente. Solo Laxus tenía la orden de bloquearla porque podía usar la magia de trueno con la intención de confundir a Rufus, esperando que cayera en su trampa. Mientras tanto, Ersa se topó con Jenny, que no dudó en salir huyendo de ella. Gahel y Gray derrotaron a los de Blue Pegasus, logrando empatar nuevamente con Sabertooth. La primera maestra continuaba ordenándoles cómo debían actuar, recordándole a Makarov que gracias a su increíble ojo de estratega ganó varias guerras en el pasado. Sin embargo, Lamia Scale también comenzó a sumar puntos, luego de conseguir 5 por derrotar a un líder, alcanzando un triple empate en el primer puesto.
Por otro lado, el rescate de Lucy casi es un éxito de no ser porque el suelo bajo sus pies se abrió haciéndolos caer en una cueva llamada Palacio del Infierno, de donde nadie había salido nunca. Todo por órdenes de la princesa Izui, que al parecer tenía un motivo oculto para encerrarlos. Gray por fin tuvo la oportunidad de combatir contra Rufus en una biblioteca. La primera maestra no sabía quién ganaría, pero sí estaba segura de que vencer a Rufus sería clave para ganarle a Sabertooth. Aunque ella no quería meter esa pelea en su estrategia porque sus poderes no eran compatibles, Gray le suplicó que le permitiera enfrentarlo para vengarse por haberle pateado el trasero anteriormente, por lo que la maestra decidió confiar en el poder que le brindarían a Gray sus propias emociones. Gray usó la lanza y luego un martillo de hielo, pero Rufus estaba memorizando sus técnicas como lo había hecho durante todos los combates que vio a Gray, y gracias a una habilidad especial, ahora él mismo podía usar ese poder atacando con sus propias técnicas. También podía deshacer la magia que Gray usaba para defenderse. No solo eso, Rufus aprovechó que se encontraban en una biblioteca para sacar información de algunos libros de donde también podía copiar los hechizos que estaban escritos. Para colmo, pudo combinar esa magia con la que aprendió de Gray para crear unos soldados de hielo, con lo que volvió a patearle el trasero. Aunque Gray quitó los libros del medio, lastimosamente Rufus ya había memorizado los hechizos atacándolo esta vez con una magia de fuego. Sin embargo, Gray le dijo a Rufus que no importaba que copiara sus técnicas, porque no podía copiar toda la experiencia que ganó a fuerza de golpes y dolor, los cuales eran el verdadero origen de su fuerza. Entonces se quitó la camisa demostrando que iba en serio y lanzó una técnica tan rápida que Rufus no pudo memorizarla. Rufus derritió el hielo con unas llamas, pero Gray le dio el golpe final, asegurando que había sentido llamas más calientes que esas y se robó el sombrero de su oponente derrotado. Fairy Tail retomó el primer lugar, pero Rouge no quería ser derrotado hasta volver a pelear contra Gaheel y Minerva. Chantajeó a Sting para que usara su máximo poder para que Sabertooth ganara los juegos. Después de todo, ella sabía lo que diferenciaba a Sting de Natsu. El poder de los sentimientos y sus deseos por proteger al lector lo ayudarían a ser más fuerte, ya que ella le aseguró a su amigo seguir vivo, pero solo lo entregaría si ganaban los juegos. Mientras tanto, el grupo de Natsu no encontraba ninguna salida de la cueva, que era 10 veces más grande que Crocus. Por un momento tuvieron esperanza cuando un temblor provocó que apareciera una grieta. Luego de atravesarla se toparon con Arcadios, que solo les avisó que debían huir, pero no le hicieron caso hasta que fueron atacados por los mejores verdugos del reino, conocidos como los Caballeros Garou. Natsu no se dejó intimidar, sino que se burló por su extraña apariencia fuera de lo común para ser unos caballeros. El grupo se preparó para pelear mientras ponían a Arcadios a salvo. Los primeros en pelear fueron los Dragon Slayer, Natsu y Wendy, mientras los demás esperaban en la retaguardia, por lo que pensaron que tenían la ventaja. En realidad la pelea estaba bastante pareja y fueron capturados por plantas carnívoras, pero igual no querían que nadie los ayudara. En cambio, Natsu las carbonizó con sus llamas y así pudieron seguir peleando, hasta que Mira Jane y Lily fueron atacados y Wendy fue devorada por una planta. Mira Jane no tardó en sacarla de allí cubierta de baba. Entonces una nueva planta comenzó a absorberlos a todos, pero ellos no se dejarían, sino que Natsu provocó una explosión que se sintió incluso en el palacio donde la princesa Izui solo se mostraba preocupada por Arcadios. El equipo quedó dividido, obligándolos a combatir por separado. Natsu contra Kana, Wendy contra Cosmos, Mira Jane contra Kamika y Lily contra Nepa, mientras que Lucy, Yukino, Happy y Charlie quedaron juntos, pero igual tuvieron que enfrentarse contra Usuke, que comenzó a jugar con Happy como si fuera un juguete, aunque pensaron que sería fácil derrotarlo porque eran mayoría. Arcadios les advirtió que se trataba de alguien despiadado que no dejaba ni los huesos de sus víctimas. Kama le dijo a Natsu que lo castigaría por sus pecados, pero Natsu aseguró que él nunca había hecho nada malo en su vida, mientras que Makarov recordó de repente todas las cartas de disculpas que tuvo que escribir por los desastres que ocasionaba Natsu. Kama atacó enojado porque Natsu no reconocía sus pecados cuando debía estar en esa prisión por haber cometido algún crimen. Mientras tanto, Lily tenía que lidiar con el enemigo que usaba el ácido como arma, que lo destrozaría con solo tocarlo. Mira Jane parecía ser superada por Kamika, Wendy fue bombardeada por un árbol de frutas y Usuke convirtió el suelo en lava caliente, poniendo en riesgo la vida de Lucy y Yukino, por lo que Arcadios prefirió rostizarse las piernas para salvar las únicas que podían activar la máquina Eclipse. Antes de que su cuerpo se derritiera en lava, Arcadios les dijo que ellas podían decidir cómo usar el poder de Eclipse, pero no había motivos para llorar, ya que Orologium salvó a Arcadios llegando gracias a León, que podía viajar entre mundos cuando quisiera, y aprovechó de regresarle sus llaves. Kama continuó juzgando a Natsu por sus pecados, colocando un hechizo que detectaba si se sentía culpa
o arrepentimiento por sus errores, así que Natsu le preguntó si destruir un edificio en una misión era pecado, pero Kama le dijo que esos errores eran normales, pero él lo castigaría por los verdaderos crímenes que cometió. Ahora que podían invocar a los espíritus celestiales, León pudo pelear libremente luego de poner a todos a salvo, aunque a veces eran afectados por los ataques de Ousuke. Siempre había alguien que los salvara, a diferencia de Wendy, que quedó enterrada por las toneladas de fruta y cayó dormida por los efectos de una planta somnífera. Cuando Virgo quiso tomar un descanso, Lucy invocó a Tauro, pero apenas comenzó a correr por el suelo congelado, se resbaló y desapareció de inmediato. Entonces León y Libra atacaron juntos, recuperando la ventaja contra el enemigo que liberó el hechizo congelante. Aunque Lucy trató de distraerlo con unos trucos tontos, Ousuke se dio cuenta que solo quería ganar tiempo para salvar a Arcadios, así que los atrapó amenazando con eliminar a Arcadios a menos que lo entretuvieran invocando a más espíritus. Scorpio y Piscis fueron suficientes para distraerlo otro rato, pero como eso no parecía ser suficiente, Yukino reveló la forma humana de Piscis, que consistía en una sexy madre y su hijo papucho. Ousuke volvió a usar lava, ansioso por cocinar a los peces y comérselos, pero ellos secaron la lava con un chorro de agua. Cuando Tauro volvió a salir dándole un buen golpe a Ousuke, él ya no quiso seguir jugando, así que cambió la lava por agua, provocando que volvieran a convertirse en peces, pero eso no detendría a Lucy, que todavía podía contar con el apoyo de Aquarius. Mira Jane continuó cayendo en cada vez mayor desventaja contra Kamika cuando fue atacada con veneno. Natsu descubrió que Kama anulaba la magia usando su hacha, así que decidió atacar con los puños, y Lily estaba siendo destrozado por Nepa, mientras que Aquarius estuvo a punto de abandonar la pelea solo porque estaba de mal humor, así que Lucy suplicó que se quedara haciendo enojar a Ousuke, porque lo estaban ignorando en medio de una pelea. Aquarius detuvo el ataque mientras Lucy trataba de ayudarla con el problema amoroso que tenía con Scorpio. Eso le dio tiempo a Ousuke de hacer su siguiente movimiento, haciendo hervir agua. Mientras tanto, Wendy despertó de su sueño, ya que ese tipo de magia no surtía el suficiente efecto en ella, y por fin pudo darle algo de pelea a Cosmo. En el estadio, los miembros de Fairy Tail comenzaron a preocuparse porque Warren no lograba contactar con el equipo de rescate, pero en el fondo estaban confiados porque habían enviado a varios de los magos más poderosos. Luego de lucir indefensa por un rato, Mira Jane le aclaró a Kamika que en realidad preferiría estar sola para poder liberar su máximo poder y que el veneno no podía hacerle ningún daño. Aunque a Kamika le costó entender que no tenía oportunidad de ganar, cuando encerró a Mira Jane en una jaula que la hacía revivir sus recuerdos más traumáticos, Mira Jane se liberó de inmediato porque ya había superado su oscuro pasado. En cambio, ahora sabía lo que era ser fuerte para proteger a los que amaba, y con ese poder estampilló a Kamika contra una roca. De esa misma forma, Aquarius le dejó claro a Ousuke que sin importar lo que hiciera le patearía el trasero. Lily usó lo aprendido en su entrenamiento con Gahel para pelear en serio contra Nepa. Wendy estaba ganando ventaja contra Cosmo y Natsu estaba destrozando a Kama con fuerza bruta. Al final, los caballeros de Gorau fueron derrotados al mismo tiempo y el equipo volvió a reunirse amenazando a Kama para que les diera en donde se encontraba la salida. De camino les pareció extraño que Arcadios sobreviviera a la lava, o tal vez fuera debido al jade en su pecho. Cuando llegaron a la puerta, Natsu casi la destruyó cuando fue abierta por el encapuchado que estaba allí para buscarlos. Y Shui se sintió aliviada al escuchar que Arcadios había escapado, por lo que Darton la regañó por haber enviado a Fairy Tail con la intención de que lo salvara. Después de todo, quien le ordenó llevar a cabo el proyecto Eclipse fue ella, por lo que la princesa tuvo que confesar que si no complementaban su plan, al día siguiente la ciudad sería destruida. Volviendo con los juegos, Lluvia se enfrentaba a Kelia, de acuerdo a la estrategia de la maestra. Ersa debía pelear con Minerva, pero se topó primero con Kagura, comenzando un feroz combate que hizo llorar a la maestra por su error de cálculo. Las dos espadachinas más fuertes peleaban cuando apareció Minerva en medio, derribándolas al mismo tiempo, resultando un combate de 3 oponentes donde solo uno podía salir victorioso. Rufus estaba confiado que Minerva ganaría, porque era más fuerte que los dragones gemelos de Sabertooth. Kagura se preguntaba por qué razón Ersa protegía a Helal luego de que le hiciera pasar por tanto sufrimiento, mientras que Minerva solo quería demostrar que su gremio continuaba siendo el número 1 por encima de todos los demás. Cuando las tres comenzaron a emanar energía, podía sentirse el abrumador poder en todas partes. El primer golpe causó una explosión antes de continuar atacándose las unas a las otras, hasta que Minerva encerró a sus dos oponentes con una poderosa magia antigua que destruyó la mitad de un edificio. Aún así, todas resultaron ilesas, manteniendo la tensión entre los espectadores, así que Minerva usó su as bajo la manga, revelando que había tomado a Miliana como prisionera, pero no les pediría que se rindieran.
plan, sino que deseaba hacer un intercambio. Darton le pidió a la princesa que cancelara los juegos mágicos, pero ella todavía no estaba segura de confiar en la profecía. En cambio, si se cumplía el hecho de que uno de los gremios ganaría por puntaje increíble, estaría segura de que todo era cierto. Aunque ellos no estaban seguros de creer en ese terrible futuro, la persona encapuchada comenzó a llorar delante de Natsu, revelando que ella era una versión de Lucy que provenía del futuro y le suplicó que la ayudaran para evitar que la visión de Charles se cumpliera. Apenas pudo confesar que usó Eclipse para viajar en el tiempo antes de caer desmayada sin decir nada más, y Shui ya había desbloqueado el portal con las 12 llaves. Ahora solo faltaba un humano que lo abriera y cambiara el mundo dependiendo del resultado de los juegos mágicos. En ese momento, Kagura atacó a Minerva, que fue intercambiada por Ersa para que pelearan entre ellas y la ganadora podría salvar a Miliana. Lamentablemente no existía una regla que prohibiera una estrategia tan sucia. Los demás participantes tenían sus propios encuentros mientras Sting escondía un plan que les aseguraría la victoria a Sabertooth. Ultear, Mered y Helal no sabían qué hacer para evitar el futuro de donde provenía Lucy encapuchada. Entonces recordaron todo su pasado y el daño que causaron siendo manipulados por Seraph, prometiendo que iban a redimirse, por lo que debían ayudar de alguna forma, solo que había algo que no encajaba en la historia de Lucy del futuro, así como Natsu también notó que ella era un poco diferente a la Lucy que conocían. Ersa sacó su armadura para pelear en serio contra Kagura, pero fue destruida en segundos humillando a Ersa, que era reconocida por su extraordinaria fuerza. Ersa entendió que la fuerza de Kagura provenía de su odio contra Helal, y ella lo confirmó confesando que Helal desvivió a Simón, que resulta que era su hermano mayor. Luego de que los cazadores de niños se lo llevaran, ella lo buscó por 2 años hasta que conoció a Miliana, y ella le contó lo que había ocurrido. Por eso prometió que solo desenvainaría su espada para vengarse de aquel que le quitó la vida a su hermano. Ersa le contó que Miliana no estuvo presente para ver lo que realmente pasó, confesando que en realidad Simón perdió la vida por su culpa porque fue demasiado débil en ese momento. Así que Kagura no pudo contener su ira sacando por fin su espada y Ersa no parecía querer defenderse. Aún así la detuvo porque debía cuidar la vida que Simón y sus compañeros decidieron proteger. Kagura juró que los acabaría tanto a ella como a Helal, pero igual cayó con el siguiente golpe. Cuando unos escombros estuvieron a punto de caer encima de Kagura, Ersa la quitó del medio quedando su pierna aplastada. Entonces les contó que la conocía de cuando eran niñas, porque provenían de la misma aldea. Aunque su memoria era borrosa, recordaba que durante el ataque escondió a su hermana menor de Simón, antes de ser atrapada. Kagura ayudó a Ersa dejando su odio de lado, pero Minerva le clavó una espada en el abdomen, obteniendo todos los puntos por haber derrotado a un líder de equipo. También entregó a Miliana inconsciente, obteniendo otro punto por ella. Lo peor no fue que estaban muy lejos en el primer lugar, sino descubrir que había torturado a Miliana solo para evitar el aburrimiento. Solo Ersa podía tomar venganza. Por eso, a pesar de que ya estaba muy lastimada a diferencia de Minerva que ni siquiera había peleado, todos esperaban ansiosos ver el enfrentamiento. Pero no era la única pelea épica que se estaba llevando a cabo en ese momento. Kage le dio una paliza a Roche advirtiendo que se rindieran hasta que Roche lo comparó con Natsu solo para provocarlo. Laxus y Orga se enfrentaban en un duelo de relámpago contra relámpago, contribuyendo en la destrucción de la ciudad que quedaría en ruinas antes del ataque de los dragones, sobre todo cuando Yuda se sumó a la pelea. Por otro lado, Lluvia y Keria peleaban como mujercitas hasta que llegaron los 2 chicos de los que estaban enamoradas y Lluvia sintió que moría de amor cuando Gray le pidió que pelearan juntos contra la otra pareja. Al grupo de Natsu le costó encontrar la salida del castillo, por lo que querían abrirse paso entre los soldados, pero sería inconveniente tener más problemas con el reino. Cuando Lucy del futuro despertó, se disculpó porque suponía que iba a avisarles que al salir de la cueva serían capturados por soldados y encerrados hasta el momento que comenzó el desastre. Ella contó que un enjambre de 10.000 dragones apareció de repente destruyendo todo a su paso. Decir que quedaron asombrados fue poco. Por eso Izui no confiaría del todo en la profecía hasta ver el resultado de los juegos. Después de pasar el susto, Natsu dijo que debían prepararse para pelear, sorprendiendo a Lucy del futuro porque habían creído su historia fácilmente. Lucy dijo que era obvio que sus amigos confiaran en su palabra, notando que esa Lucy se comportaba diferente a ella misma. Lucy del futuro continuó contando que luego de varios días en medio de la guerra recordó un eclipse y aunque no sabía cómo funcionaba, cuando la activó realmente regresó al 4 de julio, lo cual era un periodo muy corto de tiempo, tomando en cuenta que pretendían usarla para viajar 400 años al pasado. Pero ella aseguró que no estaba segura de lo que había hecho y el eclipse estaba medio rota. Arcadios escuchó la historia sintiendo que algo no encajaba bien. Lucy continuó diciendo que si buscaban a Helal, tal vez él ya estuviera planeando una estrategia
ella y se disculpó porque ni ella misma sabía lo que debía hacerse. Hisui le había contado a Arcadios que acumularon magia en el portal por 7 años al punto que tenían el mismo poder que la luz sagrada del consejo que podía aniquilar a una nación. Fue la Lucy del futuro quien la convenció de usar el proyecto Eclipse 2 como un arma contra los dragones. Además, no había llegado el día 4, por lo que les estaba contando una mentira a sus amigos diciendo cosas como que solo deambuló por la ciudad sin saber qué hacer. Helal también dudaba que sus palabras o incluso que ella misma fuera una farsa. Sin saber nada de eso, Helal continuaba en los juegos escuchando cómo Rogue le contaba que durante un tiempo lo admiró y deseaba unirse al gremio Phantom Lord como él. Pero cuando el gremio fue disuelto, Helal lo decepcionó al unirse justamente con sus odiados enemigos. Sin embargo, ahora entendía que Helal se unió a ellos por su ideología de ser compañeros, cosa que no existía en Sabertooth, donde solo pensaban en la victoria a cualquier precio. Pero Natsu pensaba siempre primero en sus amigos y en ese sentido los hacía más fuertes. Gahel le dijo a Roche que Froche era su amigo, haciéndole entender que él también tenía eso que envidiaba. Cuando estaba por dejar de lado la pelea, una voz en su mente le dijo a Roche que Gahel era el enemigo al que debía eliminar. Se trataba de su propia sombra que deseaba su poder. En el castillo, la Lucy del futuro guiaba a los chicos a la salida sin imaginar que serían encontrados por los soldados. Natsu y León se prepararon para pelear, mientras Mira Jane notó que Arcadios y Yukino se quedaron atrás. La sombra de Rogue poseyó su cuerpo para cumplir la misión de desvivir a Gahel, el cual no lograba darle ningún golpe y apenas podía esquivar sus ataques. Mientras tanto, el grupo de Natsu fue atacado por magos y por un tipo montado en un delfín diciendo que era el más fuerte. Aunque Natsu lo mandó a volar de un golpe, Gahel parecía estar dando su último respiro a manos de la sombra cuando decidió probar la misma técnica que Natsu hizo una vez, comenzando a devorarla para absorber su poder. Gracias a eso pudo despertar al modo dragón de acero sombra para demostrarle lo aterrador que podía llegar a ser. Gahel atacó escabulléndose entre las sombras como había aprendido de su oponente, y así ambos comenzaron una pelea en las penumbras que eran casi imperceptibles, hasta que Gahel sacó a la sombra y le dio una ronda de puñetazos. Luego lo lanzó hacia el aire y lo carbonizó con su aliento de dragón. Cuando el cuerpo cayó desmayado, todavía la sombra fue capaz de hablar y salir para escaparse sin que pudieran detenerlo. Froche corrió hasta ese lugar para suplicar que no lastimaran a Roche, pues no sabía que el encuentro ya había terminado. Aparte de eso, Roche no recordaba lo que había pasado. El grupo de Natsu continuaba peleando contra soldados mágicos y para colmo los caballeros Garou volvieron a aparecer por la revancha. Al mismo tiempo, Arcadios se colocó una armadura blanca como la que usaba en la visión de Charles y se dirigió a buscar a la princesa sin ser detenido por los soldados que temblaron de miedo al verlo. Arcadios creyó que tal vez quien mentía no era Lucy del futuro, sino la mismísima princesa Issue. Sabertooth tenía una ventaja de 4 puntos por encima de Fairy Tail y Erza parecía estar en aprietos luchando contra Minerva, mientras que Orga pensó que podría tener alguna oportunidad atacando a Jura, pero él lo estampilló en el suelo con un simple movimiento dejándolo fuera del combate. La última esperanza recaía en que Laxus pudiera darle pelea al que se encontraba en el top 5 de los magos santos. Jura estaba complacido de poder pelear contra el nieto de Makarov, pero se decepcionó cuando también lo derribó de un solo golpe. La diferencia fue que Laxus sí se levantó y no perdió ni un segundo para atacar desde abajo. Jura no tenía tiempo de asombrarse, sino que respondió con un hechizo de tierra, y Laxus con los relámpagos estuvo a punto de acertar otro golpe. Pero Jura no se la puso fácil, así que tuvo que esquivar los pilares de tierra hasta acercarse lo suficiente para intercambiar golpes cuerpo a cuerpo, peleando en igualdad de condiciones. Jura reconoció que Laxus tenía un increíble espíritu de lucha. De hecho, en ese momento los dos estaban muy emocionados. Minerva se burlaba de Erza, que a duras penas podía levantarse con la pierna rota. Erza no se rendía a pesar de que Minerva parecía que estaba jugando con ella. Minerva fue inteligente al actuar con precaución, ya que en un segundo Erza se puso seria, liberando el segundo origen, con el que activó su armadura más fuerte. Al mismo tiempo, Lion le ordenó a Keria luchar contra Lluvia porque él no quería lastimarla, pero eso solo hacía enojar a su compañera, provocando que discutieran, a diferencia de Gray y Lluvia, que entendían lo vital que era el trabajo en equipo. Por eso la primera maestra estaba tan confiada de su gremio, así como Laxus consiguió darle el golpe final a Yuda, dejando al público impresionado. Gray y Lluvia hicieron un ataque combinado contra la otra pareja, donde Keria, en vez de defenderse, estaba distraída. Por eso los dos salieron volando fuera del campo de batalla, mientras era Lluvia quien aprovechaba de vivir un momento romántico. Obaba no podía creer que sus magos más fuertes fueran derrotados. Finalmente
Finalmente, la armadura de Nakagami consumía tanta energía que no podía usarse en 10 años, pero cuando lo hacían llegaba incluso a romper las reglas de la magia. A Ersa no le importó usar semejante poder contra Minerva luego de que le hizo tanto daño a sus seres queridos. De esa forma, Fairy Tail obtuvo una ventaja aplastante con 63 puntos, quedando solamente Sting como oponente. Aunque fuera irreal, si Sting lograba derrotar a los 5 miembros de Fairy Tail que estaban cansados y malheridos por las peleas, entonces Sabertooth realmente tendría la oportunidad de ganar por al menos un punto. Así que envió una señal para revelar su ubicación. Aunque algunos apenas podían mantenerse de pie, igual le ofrecieron pelear uno por uno para darle la oportunidad justa, pero Sting quería pelear con todos a la vez, asegurando que se había hecho mucho más fuerte. Sin embargo, cuando los vio a todos de pie dispuestos a dar lo último que les quedaba sin dudarlo, él mismo comenzó a flaquear. Aunque creía haberse vuelto fuerte por sus emociones hacia el lector, no pudo dar un paso ante el temple de hierro de Fairy Tail. Sting cayó de rodillas rendido mientras Minerva solo pudo llorar viendo que le habían robado la victoria. Sting le dijo a Ersa que, si los derrotaba de forma deshonesta, no tendría el valor para volver a ver a la cara a su mejor amigo. Por suerte, no importó que perdiera, porque Miliana llevó al lector con ella y tuvieron el reencuentro que se merecían. Arcadios no pudo encontrar a la princesa, ya que ella creyó en la profecía porque Fairy Tail ganó por una gran diferencia como estaba predicho, así que era momento de iniciar la batalla por la supervivencia humana. Mientras tanto, la ciudad temblaba de emoción celebrando la asombrosa victoria del equipo, que había comenzado en último lugar para luego arrebatarles a todos los demás gremios el triunfo. Incluso sus rivales estaban contentos con el resultado, solo extrañaban que Natsu no se encontraba gritando entre ellos. Solo entonces se preguntaron cómo le iba en su misión de rescate. La pelea de los caballeros de Garou se estaba convirtiendo en un dolor en el trasero, ya que no eran tan fáciles de derrotar, mientras que la Lucy del futuro se lamentaba porque no podían perder el tiempo. Lily llegó al límite volviendo a su forma pequeña y los soldados no paraban de llegar. Entonces una extraña sombra comenzó a absorberlos, incluso a los verdugos. Solo el equipo de Fairy Tail quedó ileso cuando la sombra se alejó. Apenas en ese momento Helal entendió que la Lucy del futuro no era la única persona que había viajado en el tiempo, ya que alguien había llegado antes de la fecha que ella mencionó. Cuando Arcadios encontró a la princesa, los soldados ya estaban al tanto de la situación con la información de que ejecutarían el proyecto Eclipse 2, que consistía en usar la energía para atacar en vez de viajar en el tiempo. Arcadios sacó su espada y se apuntó el cuello mientras era sostenida por la princesa, explicando que al poner en duda la voluntad de su amo, la vergüenza solo podía ser pagada si los desvivía. Así que le suplicó a la princesa que le dijera la verdad. Arcadios no sentía que la Lucy del futuro estuviera mintiendo y eso era verdad, pues resulta que el informante de Ishui en realidad era un hombre. Justo en ese momento la sombra se presentó ante el grupo de Natsu. Se trataba de una versión sombra de Rouge que provenía del futuro. Sin importar que hubiera dos informantes diferentes, Isui solo sabía que le avisaron a tiempo sobre el desastre que estaba por ocurrir y la única solución que conocía consistía en activar el portal justo cuando estaba comenzando el eclipse. Solo Helal imaginó que el plan no debía ser bueno. Rouge contó que las dos formas de usar el portal eran viajar en el tiempo o como si fuera un arma. Él provenía de 7 años en el futuro cuando los dragones ya gobernaban el mundo y solo pocos humanos sobrevivieron. Aunque el arma servía para destruir a la legión de dragones, alguien había impedido que lo abrieran de forma correcta, por lo que debía eliminar a esa persona antes de que fuera tarde porque no existía forma de evitar que cometiera ese error mientras estuviera con vida. Entonces atacó a Lucy y Natsu no pudo detenerlo. Solo la Lucy del futuro la salvó recibiendo ella el ataque. Aunque fuera de otro tiempo, no podían dejar de lamentar perder a su amiga, la misma con la que compartían tan buenos recuerdos. Rouge no paraba de decir que sin importar lo que hicieran, en unas horas Lucy cerraría el portal, pero Natsu no permitiría que le quitaran también a la Lucy del presente. El grupo aprovechó de escapar dejando el cuerpo de Lucy mientras Natsu detenía a Rouge, el cual le contó que iba a ser desvivido por un dragón, por lo que no debía interferir mucho la historia si igual él lo eliminaba en ese momento. Pero Natsu prometió que protegería el futuro a su propia manera. Mira, Jane continuaba buscando a Yukino hasta encontrarla escondiéndose deprimida y solitaria, por lo que tuvo que consolarla asegurando que de ahora en adelante no tenía por qué estar sola. La princesa preparaba el portal cuando comenzaron a llegar noticias sobre la evacuación de los ciudadanos
humanos, a pesar de que todavía no había aparecido ni un solo dragón. Lucy observó el portal preocupada por las palabras de Rogue, así que le contaron lo sucedido a la princesa preguntando por qué abría el portal antes de ser atacados, pues obviamente tomaba mucho tiempo activarlo, por lo que sería muy tarde si esperaban que el enemigo estuviera a la vista. Además, el rey también se encontraba tomando las medidas necesarias en el centro de la ciudad. Tuvo que detener la celebración de los Juegos Mágicos para explicar lo que ocurría, suplicando a todos que ayudaran a detener a los dragones que no pudieran ser destruidos por Eclipse. La humildad del rey, que se inclinó ante su gente, conmovió a la nación, que daría todo por apoyarlo. Fairy Tail fue informado de que sus compañeros estaban a salvo trabajando en conjunto con la princesa, por lo que solo quedaba alistarse para pelear. Aparte de eso, el rey estaba tan emocionado que se le escapó una muletilla, revelando que él era la mascota que estuvo animando a lo largo de todos los Juegos Mágicos, mientras que a Alaar le preocupaba que solo la existencia del eclipse rompió unas 30 leyes del consejo, pero no tenía tiempo de informarle al consejo porque el mismo Helal le pidió que lo ayudaran con algo importante. Natsu le preguntó a Rose si realmente tenía la intención de salvarlos, ya que sentía una aura maligna en su interior. El portal se abrió con las campanadas que marcaban la medianoche, iniciando el 7 de julio, misma fecha en que los dragones desaparecieron y ahora esperaban que llegara una horda entera de alguna parte. Al menos los heridos en el juego recuperaron parte de su fuerza gracias a los sanadores. Rogue activó su modo sombra blanca para atacar. Esa habilidad la obtuvo luego de eliminar a Sting Rodan, robando su poder en el futuro combinado con luz y oscuridad. Por eso Natsu no tuvo forma de defenderse cuando Rogue le iba a dar el golpe final. Por suerte fue salvado por Ultear y Meredi, pero ellas no pudieron evitar que fuera absorbido por la sombra justo cuando el portal terminaba de abrirse y por alguna razón Lucy perdió el sentido, caminando en dirección a la puerta asegurando que no debía ser abierta. Lucy insistió a la princesa que debían cerrar el portal, diciendo que en realidad no se trataba de un arma sino de una puerta que los conectaba con la época cuando todavía existían los dragones. Entonces la tierra tembló, pero no por el enorme poder, sino porque el dragón salió caminando por el portal. Un solo rugido era destructivo y no pudieron moverse, viendo cómo otros dragones continuaban saliendo uno por uno. Y Shui apenas pudo decirle a Lucy dónde se encontraba la palanca para cerrar la entrada, aunque le costó avanzar por los rugidos de los dragones. Usó todas sus fuerzas para alcanzarla y aún así no pudo moverla antes de salir volando por un rugido mientras Hisui solo lloraba sin poder creer el error que había cometido. Lucy no se dio por vencida, así como Natsu tampoco se dejó absorber por la sombra. Mientras los dragones atacaban, Yukino llegó avisándole a Lucy que debían usar el poder de sus llaves. Juntas invocaron a todos los espíritus celestiales de una vez que cerrar el portal impidiendo la entrada de otro dragón. Aún así, Rogue se burló porque los 7 dragones que pasaron eran suficientes para cumplir su objetivo. Después de todo, sería difícil controlar una cantidad mayor que esa. Entonces les ordenó a los dragones que atacaran a los magos de la ciudad usando su habilidad para manipularlos, avisándoles a todos que la era de los dragones estaba por comenzar. Entre ellos estaba Zirconis, con quien hablaron en el cementerio. Atlas Flammé atacó la plaza donde se encontraba el gremio de Fairy Tail, mientras otros atacaron a los demás gremios y algunos de ellos no conseguían hacerles ni siquiera un rasguño. Kagura fue la primera en dar un buen golpe, pero ni siquiera penetró sus escamas, preguntándose si tendrían alguna posibilidad de ganarle a esas feroces criaturas. Pero Natsu no tenía tiempo para sentir dudas cuando el enemigo estaba justo frente a sus ojos.